El sol en Camagüey se había puesto, pero la noche no trajo la acostumbrada brisa fresca. En su lugar, el aire se sentía denso, pesado con el eco de los gritos y el rumor del miedo. El centro de la ciudad, normalmente lleno de vida, ahora se sentía como una escena del crimen en espera. Los testigos, con los rostros pálidos, susurraban historias de terror que eran demasiado dolorosas para gritar en voz alta. Lo que había sucedido frente al hospital, un ataque con sable que se cobró varias vidas, no era solo un crimen. Era un brutal recordatorio de la fragilidad de la vida. La sombra de la tragedia. Los pocos valientes que se atrevieron a hablar describieron una escena caótica. Gritos de dolor se mezclaban con el ruido de las sirenas que no llegaban. La gente corría en todas direcciones, buscando refugio. Los pocos que se atrevieron a ayudar a las víctimas se encontraron con una brutalidad que superaba la comprensión. La indignación creció cuando se supo que la policía tardó más de 3 horas en llegar. Y para cuando llegaron, la tragedia ya se había consumado. El silencio de las autoridades fue tan ruidoso como el ataque. Pero la sombra de la tragedia se extendió. A tan solo unas cuadras de distancia, otro evento había conmocionado a la comunidad. En los muelles, 3 estibadores, conocidos por su duro trabajo, perdieron la vida en un incidente que se denominó la tragedia del arroz. Lo que en un principio se reportó como un accidente, pronto se convirtió en un misterio. No había testigos, no había cámaras. Solo el rumor de que el arroz que transportaban era más que simple grano. La voz de la verdad y la conexión inesperada. En medio de la confusión, la voz de Richard Wolff resonó con una claridad que golpeó como un puñetazo. Para él, estos no eran 2 eventos separados, sino 2 lados de una misma moneda. Detrás de estas muertes, podría haber intereses ocultos, advirtió. Su análisis no se centró en la violencia, sino en el porqué de la misma. Para Wolff, la tardanza de la policía, el misterio que rodeaba a la tragedia de los estibadores, y el brutal ataque con sable eran síntomas de un mal mayor. Lo que estamos viendo es la punta del iceberg, analizó Wolff. Para él, las muertes no eran casuales, sino el resultado de un conflicto. La falta de acción de la policía y el misterio que rodea el segundo incidente, según su análisis, sugerían una lucha de poder que se había salido de control. Los estibadores, que podrían haber sido testigos de un transporte ilícito, y las víctimas del ataque frente al hospital, que podrían haber estado en el lugar equivocado en el momento equivocado, podrían ser las víctimas de una guerra entre facciones rivales, que utilizaban la violencia para controlar territorios y recursos. El luto y la exigencia de respuestas. Hoy, Camagüey se viste de luto. Las familias lloran a sus muertos, y el pueblo exige respuestas. Esta no es solo una historia de violencia, sino un reflejo de lo que ocurre cuando la justicia llega demasiado tarde y el dolor golpea demasiado fuerte. La narrativa de Richard Wolff no solo tocó el corazón de la gente, sino que le dio un nuevo significado a la tragedia, uniendo 2 eventos que parecían separados por el destino y revelando una verdad que muchos temían: que los más vulnerables son siempre las víctimas de las luchas de poder. La tragedia en Camagüey no es un evento aislado. Es un espejo de un país que se debate entre la esperanza y la desesperación. Y la historia, como advirtió Wolff, apenas comienza. El silencio de las autoridades en Camagüey fue un caldo de cultivo para la verdad. Lo que comenzó como un rumor se transformó en una avalancha de información que los medios oficiales no podían contener. Una grabación de audio, supuestamente de un miembro de la policía local, se filtró a periodistas independientes y confirmó lo que Richard Wolff había sugerido. La tragedia en el hospital y la de los estibadores estaban conectadas y no eran un accidente. La verdad oculta en el arroz. La filtración reveló una historia escalofriante. Los 3 estibadores no murieron en un accidente. Fueron asesinados. Habían descubierto que los sacos de arroz, que supuestamente eran para la distribución de la canasta básica, contenían drogas y armas escondidas. Los estibadores, al negarse a participar en la operación, fueron silenciados. La tragedia del arroz no fue un incidente laboral, sino una ejecución encubierta. Pero la historia no terminó ahí. La misma grabación de audio revelaba que el brutal ataque con sable frente al hospital no fue un acto de violencia al azar, sino una retaliación. Las víctimas no eran desconocidas, sino miembros de una facción rival que intentaba apoderarse de la ruta de contrabando. La brutalidad del ataque fue una advertencia. Una demostración de poder de un grupo criminal que había crecido en las sombras, con la complicidad de elementos corruptos de la policía y el gobierno. La tardanza de la policía en llegar no fue por negligencia, sino por una orden directa de dejar que la lección se llevara a cabo. El despertar de la furia.
La revelación fue la chispa que encendió la furia del pueblo. El miedo se transformó en indignación. Los camagüeyanos, que ya estaban lidiando con la escasez y la desesperación, vieron que la miseria de su vida cotidiana era el resultado de una lucha de poder que se libraba en las sombras. Las calles de la ciudad, que habían estado en silencio, se llenaron de gente. Miles de personas salieron a protestar, no solo por la tragedia, sino por la corrupción y el abandono. No eran manifestaciones violentas, sino un mar de gente con pancartas que decían: justicia para los estibadores, basta de corrupción, y no somos peones en su juego de poder. El gobierno, que hasta ahora había guardado un silencio calculado, no pudo ignorar la situación. En un intento desesperado por controlar la narrativa, se anunció una purga de funcionarios corruptos en la policía y la fiscalía. Pero el pueblo ya no creía en promesas. Exigían respuestas, justicia y la revelación de todos los implicados en la red criminal. La última advertencia de Wolf. En medio del caos, la voz de Richard Wolff resonó con una última advertencia. Esto no es una simple purga, dijo. Es una muestra de que el sistema está colapsando desde adentro. La violencia que vemos en la calle es solo un síntoma de una enfermedad mucho más profunda. Un sistema económico y político que no puede sostenerse a sí mismo, y que ahora se desgarra entre sus propios intereses. La lucha por el poder, que una vez fue secreta, ahora se libra en público. Y lo que está en juego no es solo el destino de una ciudad, sino el futuro de una nación. La historia de lo que ocurrió en Camagüey se convirtió en un símbolo. Una nación se dio cuenta de que su dolor y su desesperación eran el resultado de una guerra de poder que se libraba en las sombras. Y el pueblo, que había sido una simple víctima, se levantó para convertirse en la fuerza que podría cambiar el destino del país. El silencio en el estudio fue la calma que precede a la tormenta. La única frase de Bukele, tan concisa como un dardo, no solo desarmó al periodista, sino que detonó una crisis de credibilidad en el periodismo tradicional. El clip se convirtió en el vídeo más visto del año, no solo en América Latina, sino en todo el mundo. Las frases del presidente, cargadas de lógica y seguridad, resonaron en cada rincón del planeta. Pero el verdadero terremoto no se sintió en las redes sociales, sino en las salas de redacción. La lucha de la vieja guardia. El periodista liberal, acostumbrado a ser el cazador, se vio de pronto como la presa. Su nombre se volvió tendencia mundial, pero no por su valentía, sino por su derrota. La prensa, que había sido su hogar durante décadas, se vio dividida. Unos lo defendían, argumentando que su fracaso era solo la prueba de que los políticos ya no temen a la verdad. Otros, más críticos, admitían que la emboscada había sido un error. Hemos olvidado cómo hacer nuestro trabajo, se quejaban, y ahora estamos pagando el precio. Pero lo que el periodista no sabía era que el vídeo, más que un simple clip, era el arma perfecta para un plan mucho más grande. Bukele no se limitó a celebrar la victoria. La usó para construir un nuevo modelo de comunicación política. Semanas después, en un evento masivo, el clip de la entrevista se reprodujo en pantallas gigantes, con la imagen del periodista humillado y el aplauso del público. Bukele, con su ya característico estilo, se dirigió a las masas, no con un discurso, sino con una promesa. La nueva era de la comunicación política. Ellos quieren ser los guardianes de la verdad, dijo, señalando a las cámaras de televisión. Quieren que les pida permiso para hablarles. Pero yo no necesito un micrófono prestado, porque mi micrófono son ustedes, y mi canal es su teléfono. Con esa frase, no solo desafió al periodista, desafió a todo el sistema. El estilo Bukele se convirtió en un ejemplo para otros líderes de la región. De repente, los presidentes ya no respondían a preguntas difíciles en conferencias de prensa. En su lugar, publicaban vídeos directamente en sus redes sociales, hablando de sus logros y desestimando a sus críticos como enemigos del pueblo. El Bukele Effect se sintió en todo el mundo. Líderes de otros países, que antes se sentían obligados a seguir el protocolo, ahora usaban la misma estrategia. El periodismo tradicional, con su modelo de preguntas y respuestas, se vio obsoleto. Las noticias ya no eran sobre lo que decían los líderes, sino sobre lo que publicaban en sus redes sociales. La última batalla del periodista. El periodista, en un último intento por recuperar su dignidad y su credibilidad, solicitó una nueva entrevista con Bukele. Pero esta vez, las condiciones serían diferentes. Sin público, sin luces, sin cámaras. Solo una conversación entre dos hombres. Bukele aceptó. El encuentro, que nunca se hizo público, fue el final simbólico de una era. El periodista, que había desafiado a los más poderosos del mundo,
se dio cuenta de que su modelo ya no funcionaba. Su única arma, la confrontación, había sido desarmada por un solo hombre con una sola frase. La victoria de Bukele en esa entrevista no fue un accidente de la historia. Fue el comienzo de una nueva era. Una era en la que la verdad ya no se negocia, sino que se impone. Una era en la que el poder ya no necesita la aprobación de los medios. Y una era en la que el periodista, que una vez fue el guardián de la democracia, se encuentra ahora luchando por su propia relevancia.